Por favor, en el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a estar leyendo los versículos 15 al 20. Gracias, Peter, gracias a Noemí, Gabriel, por dirigirnos en la alabanza esta mañana. Efesios capítulo 5, versículo 15, dice de la siguiente manera: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la lectura de la palabra en esta mañana. Inclinen sus rostros y oremos. Señor, gracias por tu palabra. Y juntamente con ellos estamos conscientes de nuestra necesidad de que tú seas el que nos dé sabiduría, el que ilumine nuestras mentes, no porque tu palabra no sea clara, sino para que nuestros corazones la reciban y la entiendan y la vivamos. Señor, te agradecemos porque lo has hecho en el pasado y continúas, y es nuestra confianza de que tú usas tu palabra para santificarnos. Y en todo ello nuestro ruego es de que nuestra santificación termine en que tú seas glorificado en nuestras vidas y que nuestros labios te alaben a ti. Te damos gracias por mis hermanos que están acá y ruego que uses tu palabra para animarles, para instruirles, para exhortarles, para confortarles, Señor. Esas cosas te las pedimos confiando en que tú lo harás. Y las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Hemos titulado el mensaje esta mañana, Viviendo vidas llenas del Espíritu. Viviendo vidas llenas del Espíritu. Y pensando en el tema de esta mañana, debo de admitir de que fácil hubiéramos podido sacar una serie de mensajes en cuanto al tema de la llenura del Espíritu. Estoy consciente de la abundancia y la necesidad de expandir en este tema a través de una serie. Sin embargo, dado que hemos estado pasando tiempo aún sobre la guianza del Espíritu en la primera hora de los servicios, pensé que sería algo apropiado ir a través del pasaje de Efesios, de los versículos 18 al 21, y hacerlo en dos partes. Así es de que esta mañana estaremos viendo la primera parte. Pero el tema entonces de esta mañana es viviendo vidas llenas del Espíritu. Y realmente nuestro texto aquí que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículo 18, nos lleva a lidiar con la pregunta: ¿qué significa vivir lleno del Espíritu? ¿Cierto? ¿Qué significa el que seamos llenos del Espíritu? ¿Cómo luce? Es otra pregunta. ¿Cómo luciría una vida llena del Espíritu? ¿O cómo pudiéramos buscar nosotros en la práctica esa llenura del Espíritu que en los cuales leemos aquí en el texto que se nos manda a buscar? Y es un mandato. Y realmente son buenas preguntas, todas estas preguntas son necesarias para que nosotros hagamos, a los que estamos interesados y a los que somos llamados a obedecer este mandato que vemos aquí en el pasaje. Todas son buenas preguntas, y el pasaje esta mañana trata precisamente con la respuesta de esas preguntas, al menos en parte de ella. Pero antes de entrar aquí entonces a los versículos de 18 al 20, recordemos un poquito el contexto de nuestro pasaje aquí que encontramos en Efesios.
En Efesios Pablo está dando, vemos aquí en esta sección que se nos da una lista de mandatos a vivir de forma sabia. Se nos da una lista, un listado de mandatos a cómo vivir de una forma que sea sabia delante de Dios y a una vida que sea conforme a la voluntad de Dios. Se nos dice en el versículo 15-16, que mirábamos la última vez que estuvimos en este pasaje, hablábamos cómo nos llama en los versículos 15 al 16 a vivir de una forma sabia, vivir con sabiduría. Y habla como de esto va a requerir, para vivir una vida sabia, requerirá el que nosotros tengamos el cuidado de cómo nosotros vivimos y nos conducimos fuera de la iglesia, incluso con inconversos. Y se nos llama a que aprovechemos bien el tiempo. También del versículo 17, termina diciendo el versículo 17 de que veíamos cómo los efesios se les llama a que vivan con entendimiento, donde se les insta a que el creyente compruebe o que examina lo que es agradable a Dios, que aprenda a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que entonces puedan vivir según la voluntad de Dios. Y la forma en la que iban a poder ellos aprender la voluntad de Dios es aprendiéndolo a través de la palabra de Dios, buscando someterse a la palabra de Dios, y el fruto sería un entendimiento de cómo Dios quiere su pueblo que camine. Entonces, esto nos lleva aquí a nuestra sección, entonces, los versículos 18 al 21. Realmente llegamos a una porción aquí de los versículos 18 al 21, a una porción muy importante en la carta de los Efesios. Porque aquí se nos manda y se les manda a los Efesios, por ende a cada uno de nosotros, a ser llenos, a vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Vidas llenas del Espíritu Santo. Y realmente hace un contraste, lo que vemos aquí en el pasaje, está Pablo constatando la insensatez de embriagarse, de la actitud de embriagarse con la actitud de buscar la plenitud del Espíritu. Vemos aquí un contraste claro en el texto. Y lo que vamos a ver acá entonces son dos puntos en la forma en la que el texto nos llama a vivir vidas llenas del Espíritu. Número uno es viendo ese contraste de la llenura del Espíritu y la insensatez del embriagarse. Dios mediante, la próxima semana veremos la forma en la que esta vida llena del Espíritu se vive en la práctica. Se vive en la práctica. Pero vayamos entonces, esto nos lleva a nuestro primer punto esta mañana en el mensaje. Y es de que Pablo nos dice que le enseña a los efesios este contraste de la llenura y la embriaguez. Y realmente quiere enseñar cómo una vida, y lo que va a ver usted, lo que va a notar aquí en el mensaje es cómo Pablo enseña y lo deja claro, cómo luce, qué es lo que significa el ser lleno del Espíritu, contrastándolo con una vida que es con alguien que se embriaga. Con alguien que se embriaga. Y vemos el versículo 18, entonces, dice: y no os embriaguéis, versículo 18, con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Y vemos la frase y me llama la atención: no os embriaguéis con vino. Y con ello lo primero que vemos en el texto es esta insensatez, el actuar insensato que conlleva, que está detrás del embriagarse. La idea es, el énfasis está en resaltar la conducta y la manera de pensar insensata, necia, de quienes se embriagan. Y esto obviamente no es algo desconocido para cada uno de nosotros. Yo creo que todos nosotros hemos conocido el efecto físico de que tiene una persona al embriagarse. Quizás usted en alguna ocasión lo ha experimentado o lo ha visto en otras personas. El efecto que tiene el embriagarse en el aspecto físico. Y usted debe reconocer cuando una persona está bajo la influencia del alcohol. Todos sabemos ello, cómo luce una persona. Y sin embargo, lo más importante acá de notar de cómo lucen, no es tanto cómo luce una persona embriagada, sino la forma insensata, ¿cierto? De cómo alguien que está embriagado va a actuar.
la forma insensata en la que actúa una persona que está embriagada. Y en parte es lo que está, en cierta forma, Pablo resaltando aquí en el pasaje. Van a haber varios aspectos que vamos a desenvolver con ese solo versículo, del versículo 18. Y la primera es esta insensatez de que describe, de que caracteriza a una persona que se embriaga. Y Pablo entonces se dirige a los efesios y les da el mandato a que no sean insensatos. Versículo 15, les ha estado hablando de que no sean insensatos, que caminen, que viven de forma sabia, que viven bajo el temor de Dios. Les dice que no participen con quienes viven en la idolatría de fornicación y avaricia, ¿recuerdan? Y eso no es una provisión únicamente para sus vidas privadas, sino para la forma en la que ellos no deben de participar con quienes se caracterizan de vivir de esa manera. Pablo dice, no vivan de esa manera. Y en la luz de ese contexto también les llama entonces, les da la provisión a que no se embriaguen. Les exhorta a que vivan como hijos de luz, que en lugar de participar en ese tipo de actuar, expongan las obras de las tinieblas. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Y aquí es en donde encontramos entonces el mandamiento a que no se embriaguen. Y el problema de embriaguez, en realidad el contexto, era necesario que Pablo dijera esta advertencia. ¿Por qué? Porque era común en el mundo greco-romano en el que vivían la práctica de embriagarse. Y por eso le dice, no participen de este comportamiento. Tal estilo de vida, tal actuar no sería digno de la salvación, como lo dice en el capítulo 4, versículo 1. Si los cristianos, si los efesios se entregaban a este tipo de actuar, no reflejaría una actitud que los caracterizara como ciudadanos del reino de Dios. No sería una forma sabia. Y entonces les da el mandato, no se embriaguen con vino. Y la pregunta surge naturalmente, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué hay de malo? ¿Cuál es el tanto problema con el embriagarse? Y la respuesta realmente la da ahí Pablo en el mismo versículo. No se embriaguen con vino, y sigue diciendo, en lo cual hay disolución. Disolución. No desilusión, disolución. Y con el uso de esa frase, disolución, realmente destaca el efecto de estar bajo la influencia de sustancias que comprometen la mente y la capacidad de razonar, que es prácticamente lo que hace el emborracharse o el embriagarse. La palabra en el griego de disolución, o que se traduce como disolución, significa desenfreno o libertinaje. Está describiendo un comportamiento imprudente y sin consideración por las consecuencias. Otra manera posible de decirlo, de que no se embriaguen o de dar este mandato que Pablo está diciendo acá, es decirlo de esta manera: no se emborrache con vino, porque eso lleva a acciones insensatas y desordenadas. Y esa es la idea que se está dando Pablo a los Efesios. Es interesante que incluso esa palabra disolución en otros idiomas se puede entender como hacer cosas sin pensar o actuar con la mente ausente. Y entonces el énfasis recae acá, con esa provisión de no embriagarse, recae en la incapacidad, en el efecto que tiene el embriagarse, lo cual es la incapacidad de pensar correctamente cuando están bajo la influencia del vino. Y la idea aquí es precisamente ello por el cual es importante para el creyente, porque compromete su razonamiento sobrio y pone su mente bajo control a una sustancia en lugar del control de que su mente y sus capacidades de razonar estuvieran bajo el control del Espíritu Santo. Y esa es la idea que está resaltando aquí el texto entonces. Alguien que se embriaga, solo para ilustrarlo, es una vida que está marcada por tener una vida desordenada. Alguien que se es dado que se embriaga de continuamente está
fuera de control, está siendo gobernada por algo más y no por un pensamiento sobrio. Y realmente una parábola que ilustra una vida de desilusión o de disipación es la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo. Incluso históricamente, el término de disipación que vemos aquí en el texto se ha asociado con los lujosos estilos de vida que tuvo el hijo pródigo. Ahí en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 19, usted recordará cómo el texto dice que el hijo pródigo, él desperdició su herencia en una vida imprudente e insensata, solo para encontrarse al final de toda esa actitud de disolución, le llevó a la necesidad. Vaya un ratito a Lucas capítulo 15, versículo 11. Realmente ayuda a ver de una forma más clara esta imagen del cual Pablo está presentando acá y la razón por la cual prohíbe el embriagarse. Y vemos la necesidad de poder prestar atención a este mandato. Es una orden también. Lucas 15, versículo 11, nos presenta esta imagen del hijo pródigo. Comenzando en el versículo 11, se también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Y lo que vemos acá entonces es una vida de insensatez, llena de disolución. Obviamente los que sabemos la parábola, sabemos cómo termina ello, en donde la parábola termina siendo como el hijo pródigo termina siendo restaurado. Pero el punto que estamos viendo aquí en Efesios es cómo una vida de disolución lleva y las consecuencias a las que lleva vivir de esa manera. Y realmente aquí vemos un principio para el creyente también. Eso nos ayuda a tener un principio que podemos aplicar y vivir en nuestro diario vivir. ¿Y cuál es ello? Bueno, en nuestro contexto, vemos que el embriagarse lleva a una vida de disipación e insensatez. Y la lección entonces es de cómo nos ayuda a nosotros. Es una dura advertencia acerca del efecto de estar bajo la influencia de sustancias que comprometen la mente y la capacidad de razonar. No solo del vino, en sí en general es de cualquier otra sustancia pudiéramos aplicarlo. El problema no era tanto en sí el líquido, el problema era el efecto que causaba. Y piense usted entonces en las sustancias que existen en el día de hoy y cómo el uso de ellas pudieran tener un efecto similar. Y la idea es, no se dejen intoxicar, no dejen que sus mentes, su razonamiento sea comprometido por alguna sustancia y que llegue a ser controlado por las mismas. Y esto también obviamente nos recuerda que entregarse a placeres temporales, como de vicios, puede llevar a la bancarrota espiritual, como lo es la disipación. ¿Por qué? Por estar bajo la influencia de alguna sustancia.
Y obviamente eso es un recordatorio tanto como para adultos como para jóvenes, adolescentes. Debemos recordar que si bien es fácil dejarse llevar por las presiones sociales, ¿cierto?, en las que se pudiesen encontrar por dadas diversas circunstancias, por amistades, etc. La advertencia es aquí, y el mandato en la palabra de Dios es claro. Cuidado con la forma en la que usted ve y usa las sustancias como el alcohol. Por otro lado, esto no significa que el vino es en sí, o incluso alguna bebida alcohólica, sea pecaminosa, sino la acción de embriagarse. Nuevamente no es el líquido, sino el efecto que pueda tener una persona que se da a la intoxicación de la misma. Literalmente alguien que se intoxica está lleno de, nos referimos a la acción de, cuando alguien está embriagado, está bajo la influencia, bajo el dominio, en este caso del alcohol. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo sabemos si no es en sí pecado una bebida o el vino? ¿Cómo sabría alguien que alguien está embriagado, pudiese llegar a ser embriagado? Sabemos en el momento en el que el razonamiento se ve comprometido y domina su capacidad de razonar. Sabemos que en ese momento está cayendo en la embriaguez. Pero bueno, regreso aquí a nuestro texto. Nuevamente el énfasis del mandato recae en cómo la embriaguez anula el razonamiento sobrio y pone la mente bajo el control de una sustancia en lugar del Espíritu Santo. Y este es el punto acá nuevamente. Vemos que cuando Pablo presenta directamente el mandato a no embriagarse, también presenta el contraste claro entre una vida controlada por el vino y una controlada por el Espíritu. Por ello el versículo termina diciendo, no, después del mandamiento a no embriagarse, luego da la otra contraparte, sino sed llenos del Espíritu. Es decir, vivan una vida controlada por el Espíritu. Es como si estuviera diciendo, en vez de estar bajo la influencia de una sustancia, que su vida esté bajo la influencia y bajo el control del Espíritu. Que su vida esté llena del Espíritu. Entonces, de esta manera, es la idea aquí que estamos viendo en nuestro pasaje. ¿Qué significa ser entonces lleno del Espíritu? Ser controlado, dirigido, ser plenamente dirigido por Él. ¿Qué más significa ello? Me gusta lo que un comentarista dice, Samuel Pérez Míos, en su comentario de los Efesios, nos explica de manera precisa lo que implica ser lleno del Espíritu. Y él afirma que esto implica, y cito, implica el permitir que la persona del Espíritu Santo, escucha esto, ejerza autoridad en cada área de nuestra vida, ocupándola y usándola conforme a su voluntad. ¿Qué significa el ser lleno? Nuevamente, implica permitir que la persona del Espíritu Santo ejerza autoridad en cada área de nuestra vida. Que la ocupe, que la use conforme a su voluntad. También Míos aclara que las acciones entonces realizadas o que se realizan bajo el impulso, bajo la guianza del Espíritu, no están fuera del creyente. Es de que ser lleno del Espíritu no es estar bajo algún tipo de trance, es la idea, sino que las acciones realizadas bajo el impulso del Espíritu son actividades plenamente conscientes en su mente, el creyente, realizadas con entendimiento bajo la guía del Espíritu. Fin de la cita. Y usted dirá, entiendo ello ahora, pero surge otra pregunta. ¿Cómo puede buscar la guianza? ¿Cómo pudiera yo entonces buscar esta guianza del Espíritu en mi vida? ¿Cómo lo hago? Comienza con dejar que la palabra de Dios entonces more en su mente, en su corazón, y sea que esté continuamente morando en nosotros. Esto es lo que leemos aún incluso el mandato, que leemos en Colosenses capítulo 3, versículo 16, en donde leemos que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Escucha esto, con toda sabiduría
enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios Padre. Mismas verdades que vemos aquí en Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y note que ahí en Colosenses 3:16, la palabra dice que la palabra de Cristo habite en abundancia, con toda sabiduría. Con toda sabiduría. De tal manera que la sabiduría describe a una vida que se conduce en el temor de Dios y por ende de forma sabia. Incluso el tema de la sabiduría, de caminar de una forma sabia, lo vemos, nos recuerda, es uno de los temas que vemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 1 de Proverbios, versículo 6, leemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero escucha esto, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nos recuerda de lo sabio de dejar que la palabra entonces de Dios habite, more en abundancia en nosotros. Si usted y yo hacemos esto, y lo hacemos meditando en la palabra de Dios día y de noche, como lo dice el salmista 1, estaremos buscando ser controlados por el Espíritu, la llenura del Espíritu. Esto es lo que lleva a la mente, el corazón, que estén bajo el control y la guía del Espíritu, la palabra de Dios. Ahora, lo interesante de que buscar ser lleno del Espíritu no es un evento único, sino es algo que debe de buscarse de manera constante. No es una acción que lo hago yo únicamente una vez y tiene efectos permanentes para el resto de mi vida, sino es una constancia. Es un verbo que incluso está en el imperativo presente, lo cual indica un mandato que requiere atención continua y persistente en la vida del creyente. En la antigüedad el proceso me llamaba la atención viendo acerca de la elaboración del vino. Leí acerca de cómo el proceso de elaboración del vino precisamente implicaba un cuidadoso, valga la redundancia, un cuidadoso control de la fermentación del vino. Interesante de que si se dejaba demasiado tiempo, el vino se convertía en vinagre y perdía su sabor y propósito. No me pregunte exactamente cómo y por qué. No me dedico a hacer vino. Pero el punto es de que del mismo modo la idea es aquí. Es de que el buscarse lleno del Espíritu es un evento, no es un evento de una sola vez, sino un proceso continuo que requiere nuestra atención y compromiso. Significa comprometerse de forma activa a ser lleno del Espíritu en nuestras vidas, permitirle que Él de forma y nos guíe en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de su palabra. Entonces el mandato para nosotros es claro: dejemos que nuestra vida y actitud sean guiadas, sean dirigidas por el Espíritu a través de su palabra, buscando vivir continuamente de esta manera. Y es un imperativo, es un mandato, no es una sugerencia. ¿Quiere andar de forma sabia? Incluye ello. Dejar que la palabra de Dios more en abundancia en el corazón. En otras palabras, es parte de vivir bajo el temor de Dios. Y no solo ello, sino que vivir lleno del Espíritu tiene un impacto directo también en nuestra lucha contra el pecado. Esto se conecta con la exhortación de caminar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne que leemos en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué? Porque la mente, dice Gálatas, capítulo 5, puesta en la carne, no agrada a Dios.
Así que vivamos el llamado, la exhortación para cada uno de nosotros es vivir permitiendo que el Espíritu gobierne cada aspecto de nuestra vida y dejar que Dios aún nos fortalezca nuestra santificación, conformándonos más a la voluntad, a la imagen de Cristo. Y regreso aquí a nuestro texto. ¿Qué más implica el ser lleno del Espíritu? Bueno, ya que al hablar del ser lleno del Espíritu es importante también hacer una aclaración. Hacer una aclaración acerca del Espíritu Santo, ya que en sí la persona del Espíritu Santo, aclarar qué es cómo es el Espíritu Santo. Él no es una sustancia como el vino, ni una fuerza impersonal, sino la tercera persona de la Trinidad. Es una persona que es aún posible de ser entristecida cuando resistimos su guianza y no nos sometemos a su dirección. Y eso es precisamente lo que Pablo en el capítulo 4, versículo 30 había estado diciendo. No contristáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No es una sustancia el Espíritu, se puede entristecer cuando resistimos a su guianza y no nos sometemos a su dirección. Cuando hemos llegado a entender la palabra de Dios y aún así decimos, el Señor sabe, yo soy débil. No, porque el Espíritu Santo nos cela, nos celosamente y nos habilita para poder vivir en conformidad a la palabra de Dios. De tal manera de que no dependamos de nuestras propias fuerzas para vivir conforme a la voluntad de Dios, sino el Espíritu Santo es el que nos habilita para poder vivir de una forma que agrade al Señor, sometiéndonos a su palabra. Y cuando no hacemos ello, cuando resistimos aún su guianza, le entristecemos. Bueno, también por otro lado, existen diversas posturas respecto a la persona del Espíritu y lo que significa experimentar la llenura del Espíritu. Algunos interpretan esta llenura como una experiencia emocional intensa o un estado alterado de la conciencia en el que una persona parece caer en un trance espiritual en donde se abandona a un poder externo. Y sin embargo, esta interpretación no refleja el entendimiento bíblico de lo que implica estar lleno del Espíritu, como lo vemos en el texto. Incluso de forma familiar a esta experiencia, como lo ven muchos de ser lleno del Espíritu, como una experiencia de trance espiritual, me llamaba la atención de que incluso una de las razones principales por las que Pablo da el mandato a los efesios de no embriagarse es porque en el contexto cultural de la época en la que vivían, el embriagarse estaba asociado con festivales y celebraciones paganas. Especialmente celebraciones que estaban relacionadas, conectadas con el culto al dios griego Dionisio, o el dios Baco para los romanos, lo cual era conocido, identificado como el dios del vino. Y estas prácticas entonces buscaban inducir a las personas a quienes se entregaban a ellas a que tuvieran una comunión extática con las deidades a través del embriagarse, y hacer esto como una forma de alcanzar una supuesta intoxicación divina, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Pero lo que vemos acá, hermanos, es de que la comunión con Dios no se logra por medio de algún tipo de embriaguez o un tipo de trance espiritual para obtener una intoxicación divina, sino que la plenitud de Dios no se experimenta por métodos de paganos o descontrolados o en donde la mente está fuera de sí, sino viviendo una vida llena del Espíritu, guiada por su palabra, en obediencia a su voluntad en nuestro diario vivir.
Así de que confío que en la próxima semana podamos continuar en la forma de cómo podamos vivir en la práctica esta llenura del Espíritu. Inclinemos nuestros rostros y lloremos. Padre, gracias por el tiempo que nos has regalado en tu palabra. Señor, queremos realmente vivir sometidos a tu voluntad, a la guianza de tu Espíritu. Por ello, Señor, yo ruego de que nos des entendimiento para cómo poder aplicar estas verdades a nuestras vidas y vivir de forma sabia. Ayuda a mis hermanos, e incluso a que en nuestro actuar y la guianza del Espíritu que ya vivimos en la actualidad no sea entristecida por nuestra resistencia al someternos a tu palabra. Ayúdanos a vivir a la luz de las verdades que tú ya las has revelado a nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en cada una de las áreas en las que nos has traído a convicción de pecado, a arrepentirnos de pecados y a vivir en obediencia, sujetos a tu palabra. De tal manera que podamos vivir de tal manera llenos del Espíritu, guiados por medio de tu palabra. Ayuda a mis hermanos a buscar que sea ese el deseo de sus corazones. Y que en todo ello, Señor, tú seas glorificado en nuestras vidas. Gracias por el tiempo que nos has regalado en tu palabra, en la instrucción de esta mañana. Estas cosas oramos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a terminar cantando de nuestro gran Dios. Póngale en sus pies y cantemos juntos. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme